De eficiencia, se ha puesto en tela de juicio la labor del Congreso de la República en diversos aspectos, en tiempos en los que se necesita mayor diligencia, menos burocracia y mayor capacidad de organización. El congresista Gino Costa, de la bancada del Partido Morado, precisamente nos acompaña para hablar de algunas últimas decisiones que por lo general han generado cuestionamiento, pero también comentarios dentro del mismo Parlamento. Congresista Gino Costa, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, a sus órdenes. Por lo pronto nos ha llamado la atención lo que se acordó ayer en el Consejo Directivo. Se acuerda revisar los decretos de urgencia dictados por el Estado, lo cual está bien, pero el mecanismo es lo que nos ha llamado la atención y entiendo que desde el Partido Morado también han estado en desacuerdo, en disconformidad con esta decisión para que se revise en comisiones ordinarias y luego en la Comisión de Constitución. ¿No habría aquí una duplicidad en el trabajo que van a realizar? Exactamente. El Congreso tiene que revisar, es su mandato constitucional, los decretos de urgencia que emite el Poder Ejecutivo en circunstancias normales y en circunstancias extraordinarias como la que tuvo lugar a raíz de la disolución del Congreso. Igual se hace con los decretos legislativos y los tratados internacionales ejecutivos que firme el Poder Ejecutivo. Igual, cuando el Poder Ejecutivo ejerce funciones legislativas, el Congreso tiene que hacer una labor de revisión. Y la práctica parlamentaria y el reglamento del Congreso señala que quien hace esa revisión es la Comisión de Constitución por tener la especialidad. ¿Por qué la especialidad? Porque lo que hay que revisar es si esas normas han sido expedidas respetando el marco constitucional. La decisión adoptada ayer por el Consejo Directivo es que la revisión de los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario sean revisados por las comisiones ordinarias. Entonces, si es un decreto de urgencia de salud, lo revisa la Comisión de Salud. Si es un decreto de urgencia de economía, lo revisa la Comisión de Economía. Cuando la práctica parlamentaria y el reglamento indican que quien tiene que hacerlo es la Comisión de Constitución. Por eso nosotros y algunas otras bancadas minoritarias votamos en contra de esa decisión. Ayer escuchaba incluso a la congresista Marta Chávez señalando: quiero que me retiren de la Comisión de Constitución, si no va a ser la comisión dirimente. En este caso, ¿quién va a tener la palabra final bajo este acuerdo? Mira, la decisión que se ha tomado es que vaya a las comisiones ordinarias y como segunda comisión a la Comisión de Constitución. Cuando de lo que se trata es de ejercer control constitucional, a donde tiene que ir a la Comisión de Constitución. Pero en fin, ahora ¿qué va a pasar? Que las comisiones ordinarias van a emitir un dictamen que va al Pleno a ser discutido y la Comisión de Constitución emitirá el suyo. La Comisión de Constitución se pronunciará sobre si esos decretos son constitucionales y no, y las comisiones ordinarias irán más allá porque dirán si les parece bien o no el decreto de urgencia, más allá de que sea constitucional o no. Entonces, esto va a duplicar funciones en el Congreso, en un Congreso que es muy corto, que tiene muchas tareas importantes que cumplir, innecesariamente en realidad. Y una agenda retrasada, ¿no? Porque son, congresista, son 68 decretos de urgencia durante el interregno parlamentario, mientras el Congreso estuvo disuelto, entonces va a faltar tiempo. Sí, porque además ya estamos en la Comisión de Constitución revisando los decretos de urgencia emitidos durante la emergencia sanitaria de casi 3 meses. ¿Se puede revertir? Y los decretos legislativos también emitidos durante este mismo periodo, o sea que hay bastante trabajo. ¿Se puede revertir este acuerdo del Consejo Directivo? Veo difícil, no hay los votos. En realidad hubo bastante rechazo a la propuesta del Consejo Directivo, que era que fueran a las comisiones ordinarias los decretos de urgencia. Entonces ahí es donde el presidente del Congreso ha dicho, bueno, para que ustedes queden tranquilos, entonces también va a Constitución. Entonces ahí la decisión ha sido, en lugar de que vaya a la comisión especializada, dupliquemos funciones, que vaya a las ordinarias y a la Comisión de Constitución, y ya con eso obtuvo los votos necesarios para aprobar esta decisión. Bueno, en fin, parece que se duplica aquí el trabajo y no va a ser tan productivo. Congresista Gino Costa, usted es parte de este Parlamento. ¿Qué mea culpa hace? Porque el trabajo de eficiencia se ve mermado cuando las comisiones, el Pleno, incluso duran más de 20 horas de debate en un sistema en el que ha generado que todos
se acomoden a esta modalidad virtual. La presidenta de CONFIEP ha sido muy crítica respecto al trabajo que hace el gobierno, señalando que las decisiones que se están tomando están perforando la estabilidad económica del país. Y sus palabras son literales. Dice que se va a generar una calamidad económica a consecuencia de las decisiones del Congreso. ¿Qué mea culpa hace usted? No, nosotros somos críticos de esas decisiones. Por ejemplo, hemos cuestionado la decisión del Congreso de decidir, digamos, aprobar una ley que permite que se retiren el 25% de los fondos de las AFP, porque la ministra de Economía, el presidente del Banco Central, la Superintendencia de Banca ha dicho que eso puede ser perjudicial para los ahorristas y perjudicial para la economía del país. Igual el tema de la suspensión del cobro de los peajes. Que ya se rindió a trámite, ¿no? Bueno, sí, en el Tribunal Constitucional, porque es una medida claramente inconstitucional. Pero esta semana que pasó el jueves, ya ha pasado relativamente desapercibido, hemos aprobado una ley que establece que todos los trabajadores del sistema de salud, del Ministerio de Salud y de salud pasan automáticamente a las 7.28, es decir, a planilla. Eso significa un gasto adicional tremendo, en una circunstancia en la que el presupuesto de salud ya está, digamos, bajo presión, y el presupuesto nacional en general está en una situación muy difícil porque se vienen meses complicadísimos. Esa decisión se ha tomado sin escuchar la opinión del Ministerio de Economía, la opinión del Ministerio de Salud, la opinión de Salud, y se ha debatido a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana. Digamos, en momentos en que todo el mundo duerme, no hay presencia en la prensa, sin la publicidad necesaria. Entonces, nosotros en la bancada moral somos críticos de eso, hemos remitido una carta al presidente del Congreso pidiéndole que se respeten los horarios, que el debate sea en momentos en que este puede ser público, con presencia de la prensa, de los medios de comunicación, y que se respeten los procedimientos, porque no podemos aprobar leyes que van directamente al Pleno sin haber pasado por comisiones, donde hay que escuchar a los ministerios responsables, hay que ocupar a los entes públicos y privados que tienen que opinar antes de remitir una opinión al Pleno del Congreso para que sea aprobada. Tiene que haber el estudio, ¿no es cierto?, la escucha y la deliberación necesaria para que los proyectos de ley estén debidamente sustentados. Y eso no hemos tenido hasta ahora, y nosotros somos críticos de la manera como está funcionando el Congreso. Por eso hemos remitido una carta en el ánimo de que esto permita corregir, digamos, estas prácticas que están reñidas con la Constitución y el propio reglamento del Congreso. Muy bien, congresista. Bueno, y a eso le sumamos que hay 20 proyectos todavía en carpeta, en cola de ser revisados. La agenda se está engrosando y no necesariamente vemos celeridad. Y en medio de todo ello, la semana pasada, este cuestionamiento al número de asesores excesivo para la mesa directiva. Bueno, congresista, ojalá que podamos observar mayor eficiencia. Gracias por esta participación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, el congresista Gino Costa, de la bancada del Partido Morado.